China alberga algunos de los megaproyectos más impresionantes del mundo. Han construido la represa más grande de todas, algunos de los rascacielos más altos y puentes que se elevan hacia el cielo. Sin embargo, junto con todas las maravillas de la ingeniería china, no faltan megaproyectos que no cumplieron con las expectativas y despilfarraron cientos de miles de millones de dólares en el proceso. Entre ellos se incluyen parques temáticos que rivalizaban con Disneyland, islas artificiales inspiradas en Dubái e incluso megaciudades que imitaban a Occidente. Sigan atentos porque analizaremos más de cerca qué salió mal con los megaproyectos abandonados más grandes de China. En 2020, el Guangzhou Evergrande Football Club presentó los planes para el que sería el estadio de fútbol más grande del mundo, un coloso con capacidad para 100.000 espectadores, diseñado para parecer una flor de loto en plena floración vista desde arriba. Los bocetos mostraban una estructura espectacular con un exterior metálico dorado, curvas elegantes y un techo que parecía flotar sobre las gradas. Superaría en tamaño a cualquier estadio de fútbol existente, siendo más grande que el Camp Nou de Barcelona, más grande que el Santiago Bernabéu del Madrid y más caro que cualquier otro similar jamás construido. Todo comenzó con el auge de la Superliga China y el dominio de un club de fútbol propiedad de Evergrande, una de las mayores promotoras inmobiliarias de China. El club ganó 8 campeonatos de la Superliga China en 9 años, fichó a costosos jugadores extranjeros y contrató a entrenadores de talla mundial. El presidente Xu Yanjin quería un estadio a la altura de este éxito e instalaciones que hicieran que los megaestadios europeos parecieran ordinarios. La ubicación era el distrito de Panyu, en Guangzhou, a unos 20 kilómetros al sur del centro de la ciudad, en antiguos terrenos agrícolas propiedad de Evergrande. El estadio formaría parte de un proyecto urbanístico más amplio con tiendas, viviendas y entretenimiento. El presupuesto de construcción se anunció en 1.700 millones de dólares, una suma asombrosa que parecía justificada por la magnitud y la ambición del proyecto. La primera piedra se colocó en abril del 2020 y se preveía su finalización para finales del 2022. La construcción avanzó rápidamente al principio. En cuestión de meses, los enormes cimientos estaban terminados y la estructura de acero comenzó a erigirse. El diseño en forma de pétalo de loto requería complejos elementos curvos de acero que debían fabricarse con precisión y colocarse en su lugar con enormes grúas. Miles de trabajadores se afanaban en la obra, vertiendo hormigón, soldando acero y ensamblando la estructura que sostendría la distintiva fachada dorada. A mediados de 2021, la estructura de acero estaba prácticamente terminada y la forma del estadio era claramente visible. Los pétalos de loto eran reconocibles incluso sin el revestimiento final, pero Evergrande Group se estaba derrumbando. La empresa había contraído préstamos astronómicos para financiar su expansión. Tenía más de 300 millones de dólares en pasivos totales, incluyendo deudas con bancos, proveedores y compradores de apartamentos sin terminar. Los reguladores chinos habían impuesto restricciones al endeudamiento de las promotoras inmobiliarias en 2020 para frenar el sobrecalentado mercado inmobiliario, y Evergrande no pudo refinanciar sus deudas. A finales de 2021, la empresa incumplía con el pago de sus bonos y luchaba desesperadamente por evitar la quiebra. La construcción del estadio se ralentizó al quedarse Evergrande sin liquidez. Los trabajadores dejaron de cobrar y los proveedores suspendieron el suministro de materiales. La fachada dorada que debía revestir la estructura de acero nunca llegó. La instalación de los asientos, los palcos VIP, los sistemas mecánicos y todos los acabados interiores se detuvieron. A principios de 2022, el sitio estaba prácticamente abandonado. El esqueleto de un estadio permanecía incompleto mientras Evergrande luchaba por su supervivencia en los tribunales chinos. El estadio incompleto se convirtió en un símbolo de la arrogancia de Evergrande y del colapso del sector inmobiliario chino. Esto no debería haber sucedido a empresas tan grandes y vinculadas al Estado como Evergrande. Eran demasiado grandes para quebrar, demasiado importantes para la economía y demasiado ligadas a los gobiernos locales que dependían del desarrollo inmobiliario para obtener ingresos. Pero Evergrande fracasó estrepitosamente y proyectos como el estadio fueron daños colaterales. En 2025, el estadio Evergrande de Guangzhou seguía sin terminar. La estructura de acero estaba completa, pero expuesta a la intemperie sin revestimiento protector. Aparece óxido en los elementos estructurales. El terreno está cerrado y abandonado, con maquinaria de construcción inactiva y materiales deteriorándose. La maleza crece entre los cimientos y los caminos de acceso parcialmente construidos no llevan a ninguna parte. Desde la distancia, la forma de flor de loto es aún reconocible, pero de cerca se aprecia claramente un fallo constructivo congelado en el tiempo. Se suponía que el estadio se inauguraría a finales de 2022 para la Copa Asiática que China iba a albergar. Cuando la quiebra del Evergrande lo
lo hizo imposible, las autoridades del fútbol chino trasladaron el torneo a Qatar. Guangzhou perdió la oportunidad de lucir un estadio de primer nivel y la selección nacional perdió una posible ventaja de jugar en casa. El estadio inacabado fue una burla tanto a las ambiciones del club como a los sueños futbolísticos de China. El propio Evergrande Fútbol Club tuvo dificultades tras la quiebra de su empresa matriz. Los salarios de los jugadores quedaron impagados, las estrellas se marcharon a otros equipos y el club descendió de la Superliga China tras retirarse de la competición. El equipo, que debía llenar un estadio con capacidad para 100.000 espectadores, ni siquiera pudo presentar una plantilla competitiva. Las autoridades del fútbol chino finalmente tomaron el control del club e intentan reconstruirlo, pero es evidente que los años de gloria han terminado. Ha habido anuncios esporádicos sobre la finalización del estadio, pero nada se ha materializado. Funcionarios del gobierno local de Guangzhou hablan de buscar nuevos inversores o de hacerse cargo ellos mismos, pero un estadio a medio terminar, que necesita cientos de millones para completarse, no resulta atractivo para nadie. Completarlo requeriría no solo terminar la construcción, sino también encontrar la manera de llenar 100.000 asientos cuando la asistencia al fútbol chino se ha desplomado y el equipo de Evergrande milita en divisiones inferiores. El estadio de la Flor de Loto se ha convertido en una atracción turística involuntaria, con lugareños que visitan el lugar para fotografiar la estructura abandonada. Ahora es un esqueleto de acero oxidado que se deteriora ligeramente, a la espera de un futuro que probablemente nunca llegará. Pero antes del auge de la infraestructura futbolística, China estaba interesada en los parques temáticos de estilo occidental. Si bien rivalizaban en tamaño con Disney, estas megaconstrucciones no cumplieron con las expectativas, como el siguiente megaproyecto de nuestra lista. En 1998, los promotores iniciaron la construcción de lo que se suponía que sería el parque de atracciones más grande de Asia, un Disneyland chino que empequeñecería a todos los parques temáticos de la región y consolidaría a China como destino de entretenimiento. Wonderland abarcaría 120 acres a las afueras de Pekín, con castillos más grandes que los de Disney, montañas rusas extremas y áreas temáticas que representarían diferentes reinos de cuentos de hadas. Los bocetos mostraban imponentes torres, elaboradas atracciones y multitudes de visitantes felices disfrutando de un parque temático de clase mundial en la China comunista. El conglomerado inmobiliario tailandés Raewon Group financiaba el proyecto con un costo estimado de más de $1.000 millones, una suma enorme en la China de los años 90. Habían adquirido terrenos agrícolas en la aldea de Chenhua, a unos 45 kilómetros del centro de Pekín, apostando a que la creciente clase media de Pekín acudiría en masa a un parque temático gigantesco una vez inaugurado. La ubicación era ideal, lo suficientemente cerca de Pekín para excursiones de un día, pero lo suficientemente lejos como para que el terreno fuera barato y estuviera disponible en grandes cantidades. La construcción comenzó con una rapidez impresionante. Los trabajadores comenzaron a construir la pieza central del parque, un enorme castillo que se convertiría en el icónico Wonderland, visible a kilómetros de distancia a través de la llanura agrícola. Los cimientos del castillo eran imponentes, diseñados para soportar una estructura que se elevaría a más de 30 metros con múltiples torres y elaborados detalles arquitectónicos. Alrededor del castillo, los equipos excavaron los cimientos para las principales atracciones y comenzaron a instalar la infraestructura, tuberías de agua, sistemas eléctricos y caminos de acceso que conectaban las diferentes áreas del parque. Para 1999 la estructura básica del castillo ya tomaba forma, los muros de hormigón se alzaban desde los cimientos y el refuerzo de acero creaba la estructura para las torres y torretas. La escala era realmente impresionante, no se trataba de un modesto parque regional, sino de un verdadero intento de construir algo que pudiera competir internacionalmente. Los trabajadores vertieron miles de toneladas de hormigón y erigieron estructuras de acero para otras construcciones en todo el sitio, pero justo cuando la emoción crecía, el proyecto se estancó. Raewon Group tuvo disputas con el gobierno local por pagos de terrenos y los derechos de desarrollo. Ambas partes se culparon mutuamente por el fracaso de las negociaciones, pero el resultado fue que la construcción se paralizó en 1998, apenas unos meses después de haber comenzado. Los trabajadores abandonaron el lugar, la maquinaria quedó inactiva y las estructuras parcialmente construidas comenzaron a deteriorarse sin protección. El momento fue especialmente inoportuno, ya que la crisis financiera asiática de 1997 había devastado los mercados inmobiliarios de toda la región. Empresas tailandesas como Raewon Group se enfrentaron repentinamente a problemas de liquidez y no pudieron acceder al capital necesario para completar proyectos costosos. Wonderland necesitaba cientos de millones más para terminarse y ese dinero no estaba disponible. Durante más de una década, el parque abandonado permaneció paralizado en una construcción parcial. El castillo seguía siendo la característica
turística más visible, con muros de hormigón y refuerzos de acero expuestos a la intemperie, ventanas sin instalar y torres sin terminar. A su alrededor, los cimientos de otras atracciones se llenaban lentamente de agua y escombros. La vegetación comenzó a reclamar el lugar a medida que las malas hierbas crecían a través de las grietas del hormigón y las enredaderas trepaban por los muros del castillo. Los agricultores locales regresaron a parte del terreno, sembrando maíz entre las estructuras abandonadas. Las imágenes surrealistas de campos de cultivos que rodeaban un castillo de fantasía en ruinas se hicieron famosas internacionalmente gracias a los fotógrafos que documentaron los sueños abandonados. Los muros del castillo servían de refugio para la maquinaria agrícola y canales de riego discurrían junto a los cimientos de hormigón que debían sostener montañas rusas. En lugar de una escapada de fin de semana, el lugar se convirtió en una pequeña atracción turística para exploradores urbanos y fotógrafos fascinados por la decadencia. La gente viajaba desde Pekín para fotografiar las ruinas, escalar el castillo abandonado y documentar la lenta recuperación de la naturaleza. Las imágenes circularon por internet, convirtiendo a Wonderland en uno de los parques temáticos abandonados más famosos del mundo, a pesar de que nunca llegó a abrir sus puertas. En 2008 se anunció la reactivación del proyecto. Supuestamente, nuevos inversores querían completar Wonderland y finalmente inaugurar el parque con una década de retraso. Se reanudaron algunas obras menores, pero no se concretó nada. Los intentos de reactivación fracasaron cuando los posibles inversores se dieron cuenta de que el proyecto necesitaría una reconstrucción completa. Los daños sufridos durante el abandono habían sido demasiados, las normas de construcción habían cambiado y las estructuras parcialmente construidas no podían simplemente terminarse, debían ser demolidas y reconstruidas. Para 2013 la paciencia se agotó. Las autoridades locales ordenaron la demolición de las estructuras abandonadas para recuperar el terreno. El castillo, que había permanecido incompleto durante 15 años, fue derribado, junto con todas las demás atracciones parcialmente construidas. Los equipos de demolición pasaron meses rompiendo el hormigón, retirando el acero y limpiando el sitio. La obra, que había tardado meses en construirse en la década de 1990, tardó al mismo tiempo en demolerse en el 2013. Hoy, el terreno de Wonderland vuelve a ser tierra de cultivo. Maíz y otros cultivos crecen donde antes se alzaba el castillo. Prácticamente no queda rastro del parque temático, salvo algunos cimientos antiguos enterrados y los tenues contornos de las carreteras visibles e imágenes satelitales. Los más de $1.000 millones que Ringun Wood invirtió se han perdido por completo. El terreno fue demolido y reconvertido a uso agrícola sin generar jamás un solo yuan en ingresos. E incluso después de su demolición, Wonderland conserva su significado cultural como una imagen inolvidable de la ambición frustrada por la realidad. Mientras que Wonderland fue demolido, otro parque temático multimillonario permanece en pie como recordatorio del fracaso de la construcción. La provincia de Xinjiang, en el este de China, ha sido durante décadas una de las regiones más ricas del país, cuna de una próspera industria manufacturera, florecientes empresas privadas y una población con alto poder adquisitivo para el entretenimiento. A mediados de la década del 2000, un promotor inmobiliario, aprovechando esta prosperidad, decidió construir un parque temático que rivalizaría con los mejores del mundo. Nine Rivers Great World se anunció alrededor del 2006 como un destino de entretenimiento integral que abarcaría más de 400 hectáreas cerca de Anzhu. Su nombre hacía referencia a los 9 canales que supuestamente atravesaban la región. El proyecto contemplaba múltiples zonas temáticas, un parque acuático con elaborados toboganes y piscinas, áreas de aventura con atracciones y juegos mecánicos, zonas culturales que celebraban la historia y la mitología china, además de hoteles, restaurantes y centros comerciales. El promotor preveía que se convertiría en uno de los principales destinos turísticos de China, atrayendo a millones de visitantes anualmente de Xinjiang y provincias vecinas. Las estimaciones sugerían inversiones de al menos varios cientos de millones, posiblemente superando los $1.000 millones al incluir todos los componentes. La magnitud del proyecto justificaba sin duda la enorme inversión. No se trataba de un simple parque de atracciones, sino de todo un distrito de entretenimiento construido desde cero en terrenos previamente sin urbanizar. La construcción comenzó a finales de la década del 2000 con la habitual celebridad urbanística china. Las excavadoras remodelaron el paisaje, creando colinas artificiales y excavando lagos. Los trabajadores vertieron los cimientos de las principales estructuras y comenzaron a construir lo que se convertirían en los elementos más distintivos del parque. La sección del parque acuático fue la que más avanzó, con enormes estructuras de hormigón que se alzaban, diseñadas para soportar elaborados toboganes, piscinas de olas y atracciones acuáticas. La construcción más impactante fue una serie de enormes toboganes y atracciones acuáticas de hormigón que superaban los 20 metros de altura, visibles desde kilómetros de distancia. Solo el trabajo de hormigón requirió miles de metros cúbicos de material y meses de construcción. Las estructuras de soporte para las piscinas y las zonas de chapoteo se extendían por hectáreas de terreno conectadas por pasarelas
pasarelas y caminos de servicio. Otras secciones experimentaron un menor progreso. En las áreas de entretenimiento temáticas se vertieron los cimientos y se iniciaron algunos trabajos estructurales, pero nada se acercaba a su finalización. Los hoteles se iniciaron con solo las plantas bajas y los sótanos construidos. Las zonas culturales que celebraban la historia china nunca avanzaron más allá de la preparación del terreno. Algunas áreas se construyeron en gran medida, mientras que otras permanecieron como solares vacíos con estacas que marcaban la ubicación de futuras atracciones. El promotor se quedó sin fondos alrededor del 2010. La construcción se detuvo abruptamente y los equipos de trabajo abandonaron el proyecto a mitad del camino. Las estructuras del parque acuático quedaron incompletas: toboganes de hormigón que no llevaban a ninguna parte, piscinas sin impermeabilizar y salas de bombas con equipos sin instalar. La elaborada entrada principal, con sus edificios de venta de entradas y servicios para visitantes, permaneció parcialmente construida, con las paredes levantadas pero sin techo ni ventanas. Los caminos de acceso no conectaban nada con nada, terminando abruptamente en secciones donde la construcción nunca comenzó. Durante más de una década, Nine River Great Wall permaneció abandonado. Los enormes toboganes de agua de hormigón se convirtieron en las atracciones más fotografiadas del lugar, imponentes estructuras grises que se deterioraban bajo el clima subtropical, sin revestimientos protectores ni mantenimiento. El hormigón comenzó a agrietarse y a desmoronarse. El óxido brotaba de las varillas de refuerzo expuestas. Las curvas y los canales diseñados para ofrecer emocionantes recorridos acuáticos, en cambio, acumulaban agua de lluvia, hojas y escombros. Los lagos artificiales excavados para atracciones acuáticas se llenaron de agua estancada y se convirtieron en criaderos de mosquitos. Los residentes locales a veces utilizaban partes del sitio de forma informal. Los caminos servían como atajos para atravesar la zona. Las piscinas y estructuras vacías se convirtieron en parques infantiles para niños más aventureros. Los saqueadores se llevaron todo lo de valor: cables de cobre, accesorios metálicos y equipos que aún no habían sido retirados. El sitio se deterioró lentamente, pasando de ser un proyecto de construcción abandonado a unas ruinas peligrosas. De vez en cuando circulaban rumores sobre intentos de reactivación. Supuestamente nuevos inversores querían completar el parque espacial Nine Rivers o darle un nuevo uso, pero durante años no pasó nada. El sitio estaba demasiado dañado como para reanudar la construcción. El deterioro era insoportable. Empezar de cero habría requerido demoler las estructuras existentes y reconstruir desde cero, lo cual era costoso e inútil, dado que el fracaso del promotor original sugería que el proyecto era inviable. A finales de la década del 2010, las autoridades comenzaron a despejar partes del sitio. Algunas estructuras fueron demolidas y el terreno recuperado para otros fines. Algunas secciones quedaron abandonadas, demasiado costosas para demoler pero demasiado dañadas para completarse. En 2005, partes del parque espacial Nine Rivers aún se encuentran en estado de deterioro. Algunas áreas han sido despejadas y rehabilitadas, otras permanecen congeladas como ruinas. Estas ruinas sirven de telón de fondo para videos de exploración urbana y proyectos fotográficos que documentan los residuos de construcción en China. De parques temáticos fallidos pasamos ahora a un rascacielos que alguna vez estuvo abandonado y que finalmente ha cobrado una nueva vida y está listo para convertirse en el segundo edificio más alto del país. Tianjin, una ciudad de 15 millones de habitantes, se encuentra a 120 kilómetros de Pekín, lo suficientemente cerca como para un viaje de 30 minutos en tren bala, pero lo suficientemente lejos como para vivir a la sombra de la capital. La ciudad cuenta con enormes puertos y una importante actividad industrial, pero durante años careció de un edificio emblemático. En 2008 los promotores decidieron remediarlo con un edificio tan alto que resultaría imposible ignorarlo. El Golden Finanza se elevaría a 597 metros hacia el cielo, convirtiéndose en uno de los edificios más altos del mundo una vez terminado. Su diseño se retorcía a medida que ascendía, con cada piso girando ligeramente con respecto al inferior, creando un efecto espiral visible desde toda la ciudad. No se trataba de una simple torre de oficinas, era la apuesta de Tianjin por el reconocimiento. Goldin Properties Group financió la construcción con un presupuesto de alrededor de 1.500 millones de dólares. El diseño retorcido requirió un trabajo de ingeniería complejo. Los pisos giratorios implicaron cálculos estructurales complejos para soportar las cargas de viento, manteniendo la forma espiral. La construcción avanzó rápidamente a principios de la década del 2010. Los trabajadores vertieron enormes cimientos y comenzaron a ascender. Para 2015 la torre había superado los 500 metros y su silueta retorcida era inconfundible en el horizonte de Tianjin. La estructura alcanzó su altura máxima en el 2015. Golden Finance 117 llegó a los 597 metros y los promotores anunciaron que las obras interiores estarían terminadas para el 2016. Con la inauguración del edificio prevista para
para el 2017, alcanzar la altura estructural significaba que el esqueleto de hormigón y acero estaba terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Aquí es donde todo se desmoronó. Goldin Properties se topó con graves problemas financieros cuando el mercado inmobiliario chino se enfrió a mediados de la década del 2010. La empresa había contraído grandes deudas, esperando refinanciarlas una vez que la torre abriera sus puertas y generara ingresos por alquiler, pero los bancos endurecieron los préstamos a los promotores inmobiliarios y Goldin no pudo acceder a los cientos de millones necesarios para completar la construcción interior. Las obras se ralentizaron drásticamente y finalmente se detuvieron por completo entre el 2016 y 2017. Cuando se detuvo la construcción, se había instalado un tercio del muro de cortina, dejando grandes secciones de la torre expuestas a la intemperie, con el hormigón al descubierto. La fecha de inauguración de 2017 llegó y pasó sin que el edificio estuviera completamente terminado. La lluvia y el viento azotaron el hormigón desprotegido. El agua se filtró por las secciones incompletas, provocando manchas de óxido por las barras de refuerzo expuestas y un deterioro que empeoró con el paso de los años. Desde cualquier punto de Tianjin, la torre dominaba el horizonte con sus 597 metros de altura. De cerca pareció un desastre. El edificio permaneció abandonado durante años. Se convirtió en un símbolo de un desarrollo demasiado ambicioso, una advertencia visible desde cualquier lugar de la ciudad. Durante 5 años, Goldin Finance 117 permaneció congelado en este estado de construcción incompleta. Los videos le daban un aspecto posapocalíptico, materiales de construcción abandonados donde los trabajadores los dejaron, herramientas sin usar, espacios vacíos que debían ser oficinas de lujo. En abril de 2020, el gobierno chino introdujo regulaciones estrictas que prohibieron de facto la construcción de nuevos edificios de más de 500 metros de altura. Esto parecía el final del camino para la estructura más alta jamás construida en Tianjin. Todo indicaba que un coloso quedaría abandonado, al final que el famoso rascacielos inacabado de Corea del Norte. Entonces ocurrió algo inesperado. En 2021, China Energy Engineering Corporation adquirió el proyecto de la empresa en quiebra Goldin Properties. Anunciaron planes para completar la torre, ahora rebautizada como China Energy Building, con una fecha de apertura revisada para 2025. La construcción se reanudó en 2022. La primera prioridad fue abordar el deterioro acumulado durante los años de abandono, reparar el hormigón, eliminar el óxido y solucionar los daños causados por el agua. Luego se procedió a completar la instalación del muro de cortina, que se había paralizado a mitad del camino. Llegaron nuevos equipos a la obra, reaparecieron las grúas y los trabajos que habían estado paralizados desde el 2016 volvieron a ponerse en marcha. El progreso ha sido evidente. La instalación del muro cortina avanzó durante el 2023 y 2024, cubriendo secciones que habían permanecido a la vista durante años. La distintiva fachada de vidrio retorcido está prácticamente terminada en la mayor parte de la torre. Los trabajos interiores progresan piso por piso. El edificio, que parecía en ruina permanente, empieza a tener un aspecto que le permita abrir sus puertas. A fecha del 2025, Goldin Finance está completado en un 90%. El exterior está prácticamente terminado, lo que le confiere a la torre el aspecto previsto de una aguja de cristal retorcida. La construcción interior continúa con los distintos pisos en diferentes fases de finalización. Los pisos inferiores están casi terminados, las secciones intermedias avanzan y los pisos superiores aún requieren un trabajo sustancial. El plan actual prevé que el edificio abra sus puertas por fases hasta el 2026. China Energy ocupará una parte importante del espacio de oficinas. Los pisos superiores incluirán habitaciones de hotel y miradores, tal como se planeó originalmente. El éxito comercial del edificio sigue siendo incierto, pero al menos por fin se está terminando, en lugar de permanecer como un monumento permanente a un proyecto fallido. La torre, que parecía destinada a ser el edificio abandonado más alto de China, podría finalmente abrir sus puertas y entrar en funcionamiento, aunque haya tardado más y haya costado mucho más de lo previsto. El horizonte de Tianjin pronto contará con una torre funcional de 597 metros en lugar de un desastre incompleto. La silueta retorcida, visible pero vergonzosa durante años, finalmente cumplirá su propósito. Que los lugareños dejen de verlo como el edificio abandonado durante años es otra cuestión, pero al menos ya no va a estar abandonado. De un rascacielos que se elevaba hacia el cielo pero que no tuvo ninguna utilidad durante años, pasamos ahora a un megapuente con la etiqueta de un puente a ninguna parte, ya que se alzaba a medio camino en medio de un río.
El río Yalu marca el límite entre China y Corea del Norte, una frontera de 790 kilómetros que existe desde el armisticio de la Guerra de Corea que dividió la península. Durante décadas, un antiguo puente cerca de Dandong soportaba todo el tráfico rodado entre ambos países, un estrecho cruce de la década de 1940 que nunca fue diseñado para camiones de carga modernos. Para la década del 2000, el puente se había convertido en un cuello de botella que estrangulaba el escaso comercio existente entre China y Corea del Norte. China tenía planes para cambiar esta situación. En 2010, Pekín y Pyongyang firmaron acuerdos para la construcción de un moderno puente de 4 carriles que transformaría la logística transfronteriza. El nuevo puente del río Yalu cruzaría el río con la altura libre adecuada para la navegación y capacidad para camiones pesados. China construiría la mitad china, Corea del Norte la suya, y ambas secciones se unirían en el punto medio de la frontera. Sencillo. El proyecto ofrecía beneficios evidentes para las provincias del noroeste de China. Liaoning y Jilin habían sufrido dificultades económicas durante años debido al declive de las antiguas industrias estatales. Un puente moderno podría convertir a Dandong en un centro logístico para el comercio norcoreano, generando empleos y desarrollo en una región que los necesitaba urgentemente. El costo de $350 millones provendría casi en su totalidad de capital chino, lo cual parecía aceptable si impulsaba el potencial económico de Corea del Norte. La construcción en el lado chino comenzó en el 2011. El diseño del puente era sencillo, un tramo atirantado con la torre principal en territorio chino y viaductos de acceso que conectaban con las carreteras existentes cerca de Dandong. Las empresas constructoras chinas habían construido cientos de puentes similares y sabían perfectamente lo que hacían. Los trabajos avanzaron sin contratiempos durante la década del 2012 y 2013, mientras el hormigón se elevaba desde la orilla del río Yalu a medida que el puente tomaba forma. Para el 2014 la mitad china estaba terminada. Un moderno puente de 4 carriles se extendía desde Dandong hasta el centro exacto del río Yalu, donde terminaba. La torre atirantada estaba completa, el tablero estaba pavimentado y señalizado, y se instalaron barreras en el extremo del puente. Se podía conducir desde Dandong hasta el puente, cruzar la mitad del río Yalu y toparse con una barrera que impedía caer al vacío. El puente terminaba justo en el punto medio, a la espera de un tramo norcoreano que no daba señales de construirse. La orilla norcoreana del río permaneció completamente inalterada, ni construcción ni vías de acceso, ni indicio alguno de que Corea del Norte tuviera intención de construir su parte. El acuerdo estipulaba que Corea del Norte construiría su mitad del puente, además de las carreteras de conexión necesarias para facilitar el cruce. Nada de esto se materializó. La ribera norcoreana lucía exactamente igual que en 2010, cuando se firmaron los acuerdos: terreno sin urbanizar y sin actividad constructiva alguna. China intentó ejercer presión diplomática. Los funcionarios plantearon el tema en reuniones bilaterales, recordando a Corea del Norte sus compromisos y ofreciendo asistencia técnica. Pekín incluso sugirió que contratistas chinos podrían construir el tramo norcoreano si Pyongyang no podía hacerlo por sí mismo. Las respuestas de Pyongyang fueron vagas promesas y garantías de que la construcción comenzaría pronto, seguidas de años más de inacción. Las razones del fracaso de Corea del Norte eran evidentes para cualquiera que prestara atención. La economía del país se había derrumbado en la década de 1990 y nunca se recuperó. Corea del Norte tenía dificultades para mantener las carreteras y puentes construidos décadas atrás, y mucho menos para construir otros nuevos. Cualquier dinero que se hubiera destinado al puente se desvió a necesidades más urgentes: importaciones de alimentos, gasto militar o el pago de la deuda con China. Construir la parte del puente que les corresponde a Corea del Norte también requeriría la construcción de autopistas a través del territorio para que el cruce fuera útil, multiplicando los costos hasta niveles inalcanzables para Pyongyang. También pudo haber habido cálculos políticos. Un puente moderno facilitaría el comercio y la circulación entre los países, lo que algunos miembros del régimen norcoreano podrían considerar una amenaza. Un acceso más fácil a China significaba que más norcoreanos verían la prosperidad china y la compararían con la situación en su país. El aislamiento que contribuye a mantener el puente incompleto podría ser una ventaja, más que un inconveniente, desde la perspectiva de Pyongyang. Para el 2016, los funcionarios chinos dejaron de hablar sobre cuándo Corea del Norte completaría su sección y comenzaron a referirse al puente como inactivo. La mitad china permaneció sin uso, salvo para los vehículos de mantenimiento que revisaban la estructura periódicamente. Los $350 millones que China gastó sirvieron para construir un puente que no soporta tráfico y no tiene ninguna utilidad económica. El cruce incompleto se convirtió en una atracción turística en Dandong. El antiguo puente de la década de 1940 aún permanece en pie, soportando el escaso tráfico existente entre China y Corea del Norte. Sin embargo, los turistas cruzan el nuevo puente, ya sea en coche o a pie,
para contemplar la surrealista imagen. Un moderno puente de 4 carriles que se extiende hasta la mitad del río y termina abruptamente en una línea invisible en el agua. Ocasionalmente, los medios estatales chinos publican noticias que afirman que Corea del Norte ha prometido construir finalmente su sección. Surgen informes sobre funcionarios norcoreanos que prometen que la construcción comenzará o sugerencias de que contratistas chinos podrían construir la parte norcoreana si se llega a un acuerdo de pago. El lado norcoreano permanece exactamente igual que en 2010. A fecha de 2025, el nuevo puente sobre el río Yalu sigue incompleto tras 14 años. La sección china se encuentra en buen estado, una construcción moderna con un mantenimiento adecuado. La torre atirantada se alza contra el horizonte y el tablero del puente se extiende sin interrupciones hasta la mitad del río, donde termina en barreras. Desde ciertos ángulos permanece terminado, hasta que te das cuenta de que simplemente se detiene en medio del río. El viejo puente de la década de 1940 sigue soportando el escaso tráfico que circula entre los países. El nuevo puente se alza a su lado, moderno e imponente, pero completamente inútil. Los turistas chinos lo fotografían, se asombran del despilfarro y regresan a Dandong mientras el puente espera la mitad norcoreana. Si bien la mayor parte de la culpa por el puente incompleto sobre el río Yalu recae en el vecino de China, la segunda economía más grande del mundo es responsable de que varias ciudades hayan permanecido vacías durante décadas. China ha invertido miles de millones en la construcción de réplicas de ciudades occidentales. El país alberga una réplica de París, una réplica de Londres e incluso su propia Venecia. Sin embargo, ninguno de estos proyectos se planeó a la escala del distrito financiero de Jujiapu. Se trata de una ciudad cercana a Tianjin que aspiraba a convertirse en el Manhattan chino. Una réplica de Manhattan de Nueva York en el norte de China, con la misma densidad, el mismo horizonte y la misma energía que caracteriza a Nueva York como centro financiero mundial. El plan maestro de Jujiapu era impresionante. El distrito contaría con más de 27 millones de metros cuadrados de espacio para oficinas en decenas de rascacielos diseñados para albergar bancos y empresas financieras. El horizonte de Jujiapu imitaba algunos de los rascacielos más famosos de Nueva York, como el Rockefeller y una versión del World Trade Center. La construcción comenzó en el 2009 con una inversión prometida de 60.000 millones de dólares durante los siguientes 10 años, convirtiéndose en uno de los mayores proyectos de desarrollo urbano jamás emprendidos. Los funcionarios de Tianjin promovieron esta visión con fuerza. La ciudad se convertiría en el centro financiero del norte de China, atrayendo negocios de Pekín y compitiendo con el distrito de Pudong en Shanghái. Bancos internacionales establecerían sus sedes regionales en Jujiapu. Empresas financieras nacionales se trasladarían desde Pekín para escapar de la congestión de la capital. El distrito transformaría a Tianjin de una ciudad industrial olvidada en un centro financiero global. La construcción comenzó alrededor del 2008. Decenas de rascacielos se levantaron simultáneamente en todo el distrito. Un distrito financiero completo comenzó a tomar forma en lo que antes eran terrenos baldíos. Para el 2013, la transformación del horizonte urbano estaba completa. Jujiapu había pasado de ser un lodazal a un rascacielos en menos de 5 años. Las torres lucían relucientes fachadas de cristal. La plaza estaba pavimentada y ajardinada, y las estaciones de metro conectaban el distrito con el centro de Tianjin. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el dinero se agotara con el estallido de la burbuja inmobiliaria china. El horizonte se elevaba imponente. Sin embargo, la esperanza de atraer a los mejores talentos del mundo y crear un centro financiero de la nada no se ha materializado. Un paseo por Jujiapu revela la cruda realidad. Los edificios están vacíos. Las torres de oficinas no tienen inquilinos. Era una ciudad construida para cientos de miles de personas, pero que tal vez solo unos pocos miles habitaban. El problema era evidente. Tianjin carece de un sector financiero. La economía de la ciudad se basa en la manufactura, la logística y la industria pesada, no en la banca ni en los servicios de inversión. Los bancos internacionales no tenían motivos para establecer allí sus sedes, ya que Shanghái ya era el centro financiero de China. Las empresas financieras nacionales permanecieron en Pekín, donde se ubicaban los reguladores y los responsables de la toma de decisiones gubernamentales. La idea de que construir rascacielos al estilo de Manhattan crearía de alguna manera un sector financiero era errónea. Primero se construía el sector, luego los edificios para albergarlo. El sector residencial fracasó por razones interrelacionadas. Los apartamentos eran caros, comercializados como viviendas de lujo, más que todo para los profesionales financieros que trabajarían en las torres de oficinas del distrito. Cuando esos profesionales nunca llegaron porque el sector financiero nunca se desarrolló, no existía mercado para apartamentos caros en un distrito vacío, sin empleos, sin vida en las calles y sin vitalidad urbana. Hoy la ciudad, con sus amplias avenidas desiertas y sus rascacielos sin terminar, parece un plato de cine abandonado. Más del 80% del Manhattan chino permanece vacío y, para colmo, corre el riesgo de colapsar por
completo ante las fuerzas de la naturaleza. Esto se debe a que la ciudad está construida a pocos centímetros sobre el nivel del mar y es propensa a las inundaciones, las marejadas ciclónicas y las fuertes lluvias son frecuentes, y los pocos residentes que aún viven allí buscan mudarse. La promesa de convertirse en el distrito financiero más grande del mundo se ha desvanecido. Lo que se suponía que albergaría a 1.2 millones de residentes es ahora una ciudad fantasma con menos de 60.000 habitantes. Los funcionarios de Tianjin insisten en que el distrito solo necesita tiempo para llenarse, que las empresas están negociando su reubicación y que la venta de viviendas está repuntando. El gobierno trasladó algunas de sus oficinas a Yugyapu para generar actividad y demostrar confianza. La ocupación aumentó ligeramente, pero se mantuvo muy por debajo de los niveles necesarios para que el distrito fuera viable. Aunque Yugyapu ya no parece un escenario apocalíptico, los edificios que estaban preparados para la llegada de bancos y empresas llevan esperando más de una década, y es probable que sigan esperando durante décadas más. A diferencia de la falsa Manhattan, existe otra ciudad china que logró librarse de la etiqueta de ciudad fantasma. La construcción de la nueva ciudad de Nanhui comenzó en el 2003 con la ayuda de la firma de arquitectura alemana Gerkan. Nanhui era una ciudad de ensueño diseñada alrededor de un lago artificial circular, con edificios de estilo europeo y amplias avenidas con senderos peatonales distintivos. Se estima que el proyecto costaría cerca de 5.000 millones de dólares y debía estar terminado para el 2020. Sin embargo, el proyecto pasó prácticamente desapercibido para el público en general durante casi una década. Si bien la ciudad fue planificada para 800.000 personas, en 2015 menos del 10% vivía allí. Los centros comerciales estaban vacíos, los rascacielos de oficinas no tenían oficinas y los locales comerciales estaban vacíos. El 80% de las nuevas propiedades pertenecían a especuladores que no tenían intención de vivir allí. Manzanas enteras de viviendas desiertas y calles silenciosas recibían a los visitantes, quienes se preguntaban sobre la viabilidad de semejante megaproyecto. Sin embargo, todo cambió alrededor del 2017 cuando el gobierno decidió hacerse cargo de la ciudad. Desarrollaron una ciudad universitaria con capacidad para 100.000 estudiantes y luego inauguraron una línea de metro que conectaba Nanhui con Shanghái. Estos desarrollos convirtieron de inmediato a la ciudad en un lugar atractivo y la gente comenzó a llegar en masa. Poco después, Nanhui se integró a la zona de libre comercio de Shanghái para atraer empresas. Paralelamente, se inauguró un parque marino para impulsar el turismo. Estos desarrollos resultaron ser un punto de inflexión, ya que la nueva ciudad de Nanhui ahora alberga a 600.000 personas y ya no puede considerarse una ciudad fantasma. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de algunos de los descabellados proyectos residenciales de China que se convirtieron en desastres financieros. La provincia china de Hebei tiene una población de 75 millones de habitantes. 11 millones de ellos viven en la ciudad de Qijianshuan, donde una promotora inmobiliaria propuso una ciudad dentro de la ciudad. El proyecto internacional Qiangyun se iba a desarrollar con un coste de 3.000 millones de dólares. Lo tenía todo: una comunidad residencial de lujo, edificios de apartamentos, parques temáticos y rascacielos. Ubicado justo al lado de una red de metro y una importante estación de tren de alta velocidad, no se trataba de una ubicación aislada. Esta ubicación también explica el éxito inmediato del proyecto tras el inicio de la construcción en 2009. Se vendieron más de 700 viviendas en los 2 primeros años y la demanda de apartamentos era alta. Sin embargo, todo se vino abajo en el 2014 cuando los promotores del proyecto fueron investigados por cargos de corrupción. Dichos cargos fueron probados en 2017, resultando en penas de prisión. Poco después, la promotora se declaró en bancarrota, lo que provocó una caída en picado de los precios de los inmuebles y dejó el proyecto inconcluso. El proyecto internacional Qiangyun aún se encuentra rodeado por una ciudad bulliciosa. Sin embargo, en su interior la historia es completamente diferente. Miles de propietarios no han podido mudarse después de que el gobierno se hiciera cargo del proyecto, convirtiéndolo en un pueblo fantasma. Con los sueños de una nueva metrópolis desvaneciéndose, el lugar se ha convertido en una atracción turística y es frecuentemente visitado por blogueros que intentan sacar provecho de un set de filmación abandonado. Algo similar ocurrió en un proyecto conocido únicamente como las mansiones estatales para huéspedes. En 2010, una promotora inmobiliaria con sede en Shanghái, llamada Grupo Greenland, intentó construir una pequeña ciudad en las colinas de Chengjiang, a unos 640 kilómetros al noroeste de Pekín. El plan era construir 260 mansiones extravagantes para la alta sociedad, un hotel de 5 estrellas, un centro de convenciones y un campo de golf. La construcción comenzó con optimismo y las mansiones encontraron compradores estables, pero al igual que muchas promotoras inmobiliarias chinas en los últimos años, el Grupo Greenland incumplió sus deudas tan solo 36 meses después del inicio de la construcción. Solo el 5% de las mansiones se vendieron en ese momento y desde entonces no se ha realizado ningún desarrollo adicional. Las hileras de mansiones sin terminar parecen estar embrujadas desde la distancia.
abandonadas a su suerte en una zona remota. Los únicos visitantes son rebaños de ganado y los agricultores locales que ahora han comenzado a recuperar sus tierras. Los espacios entre las villas se utilizan ahora para futuros cultivos y los garajes abandonados sirven como almacenes para los agricultores. El polvo cubre los costosos muebles de las casas incompletas, mientras que las lámparas de araña y los cuadros permanecen intactos. No hay noticias oficiales sobre el futuro de este desarrollo, que se suponía que sería un paraíso para los ricos. Como en muchas otras ciudades abandonadas, las mansiones se han convertido en un destino popular para quienes buscan aventura. Hablando de aventura, pasamos ahora a un megaproyecto que imitaba el lujo de Oriente Medio, pero que se convirtió en un elefante blanco cuando la realidad económica se impuso. China es famosa por sus megatúneles, ciudades nuevas y enormes represas, pero esto era diferente. En 2012, el grupo Evergrande, en rápido crecimiento, decidió construir algo que rivalizará con los megaproyectos de Dubái. Frente a la costa de Danzhou, en la provincia sureña de Hainan, estaban construyendo la isla artificial más grande del mundo, la isla Flor Oceánica. Esta es un conjunto de 3 islas artificiales con forma de flor vista desde arriba y 1.5 veces más grandes que Pal Humeray, razón por la cual fue apodada el Dubái de China. Con una extensión de más de 2.000 acres y un costo de construcción de 12.000 millones de dólares, estaba planeada para ser el centro de turismo, conferencias internacionales y ocio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus playas artificiales se volvieran demasiado peligrosas para nadar y sus lujosas villas quedaran reducidas a escombros. ¿Por qué pasó esto? La lógica detrás del semejante gasto extravagante era la misma que la de muchos otros proyectos ostentosos chinos: construir primero y atraer visitantes después. El optimismo en torno al proyecto era alto y los constructores apostaron fuerte. Creían que la isla atraería a millones de visitantes cada año y la arquitectura reflejaba ese optimismo. Evergrande construyó el castillo, un hotel con más de 5.000 habitaciones y 2 piscinas al aire libre. Había una zona comercial exclusiva con calles que exhibían arquitectura italiana, alemana y china, digna de una película. También había una plaza rodeada de 8 iglesias ficticias, incluyendo una catedral de ladrillo rojo que se suponía que atraería programas de bodas y documentales de viajes. Sin embargo, estas inversiones no alcanzaron el objetivo que Evergrande realmente quería: un gasto de 23.000 millones de dólares en complejos de apartamentos para albergar a 200.000 residentes. Se construyeron 400 edificios de apartamentos en los años siguientes, de los cuales se vendieron 60.000 viviendas. Hubo interés inicial, con largas filas de compradores frente a las oficinas de Evergrande. Sin embargo, luego llegó el colapso. Evergrande quebró bajo una deuda de más de 300.000 millones de dólares en 2021. Más de 1.300 megaproyectos en todo el país quedaron en suspenso, pero quizás en ningún otro lugar el impacto fue tan visible como en Ocean Flower Island. El artífice del proyecto fue Zhu Tianjin, fundador y expresidente de Evergrande, quien fuera el hombre más rico de China y ahora se encuentra en prisión. Si bien se dice que diseñó cada detalle de la isla, no logró calcular cómo el proyecto generaría suficientes ingresos para completar las islas artificiales y reembolsar a los inversores. A diferencia de Palm Island en Dubái, donde las lujosas villas se vendieron rápidamente a celebridades, estrellas de fútbol y funcionarios extranjeros, Ocean Flower Island solo atrajo a jubilados del norte de China que buscaban un lugar cálido para pasar el invierno, lo que impidió que se formara una comunidad en la isla. Además, surgieron acusaciones de corrupción contra exfuncionarios del gobierno de Danzhou, quienes fueron acusados de aprobar un proyecto que violaba las leyes de protección ambiental. Funcionarios locales, incluyendo el exgobernador y el secretario del partido de Hainan, fueron encarcelados hasta por 15 años por aceptar alrededor de 16 millones de dólares en sobornos. Como era de esperar, la construcción se ha detenido por completo y la isla de las flores luce como un páramo desolado. El Hotel Castle está rodeado por decenas de villas sin terminar. Sus lujosas piscinas han sido vaciadas y permanecen vacías la mayor parte del año. Las iglesias en miniatura permanecen olvidadas, iluminadas ocasionalmente para un espectáculo de luz y sonido. De la urbanización solo quedan un gigantesco centro comercial vacío, un parque de atracciones desierto y bloques de viviendas abandonados. Decenas de edificios nunca pasaron de sus cimientos de hormigón, ahora inundados por el agua de lluvia. 39 bloques de apartamentos casi terminados permanecen en pie a la espera de compradores. No existen estimaciones fiables de la población actual, más allá de las miles de personas que inicialmente adquirieron propiedades, una cifra muy inferior a las proyecciones iniciales. Tras el colapso de Evergrande, el gobierno municipal de Danzhou controla gran parte de la isla Flor del Océano. A pesar de los continuos esfuerzos, no encuentran solución. Los restos valorados en 12.000 millones de dólares no tienen comprador y su gran tamaño dificulta su limpieza. A pesar de todo lo ocurrido, la isla Flor del Océano aún conserva su fe. Con la llegada masiva de jubilados a este paraíso soleado, la isla tiene una salida. Cerca de 300 millones de chinos se jubilarán en la próxima década, y si una fracción de ellos decide mudarse aquí, esto podría seguir
seguir el camino de antiguas ciudades fantasmas que se convirtieron en historias de éxito. Por ahora no hay optimismo. Lo que se suponía que sería el mayor destino de entretenimiento construido desde cero en China, la respuesta china a la isla artificial con forma de palmera de Dubái, el último megaproyecto de nuestra lista, continúa con la temática de la Isla de las Flores. Sin embargo, es mucho más grande, está más lejos de China y es mucho más caro. El extremo sur de Malasia se encuentra justo al otro lado de un estrecho canal que le separa de Singapur, tan cerca que en días despejados, el extremo sur de Malasia se encuentra justo al otro lado de un estrecho canal que la separa de Singapur, tan cerca que en días despejados se pueden ver los rascacielos de Singapur desde la costa malasia. Durante décadas, esta proximidad supuso un gran desafío para los promotores inmobiliarios malasios. El sueño era evidente, construir algo en la parte malasia que pudiera captar parte de la riqueza de Singapur. En 2006, el gigante inmobiliario chino Country Garden propuso llevar a cabo este proyecto a una escala nunca antes vista. Forest City se construiría en 4 islas artificiales que sumarían 14 kilómetros cuadrados frente a la costa de Johor. El complejo albergaría a 700.000 personas en apartamentos de gran altura, proporcionaría 1 millón de metros cuadrados de espacio comercial e incluiría hoteles, escuelas, hospitales e instalaciones de ocio. El plan maestro mostraba una ecociudad futurista con jardines verticales, espacios verdes integrados en los edificios y un diseño sostenible en toda la estructura. La inversión total alcanzaría los 100.000 millones de dólares en 20 y 30 años. Country Garden promocionó Forest City agresivamente entre los compradores chinos. La propuesta era atractiva: comprar un apartamento en un paraíso tropical cerca de Singapur, disfrutar de los beneficios de la residencia permanente en Malasia y ver cómo su inversión se revalorizaba a medida que el complejo se llenaba de residentes. Los compradores chinos podían escapar de la contaminación y el hacinamiento en su país mientras invertían su dinero en bienes raíces en el extranjero. El gobierno malasio también apoyó el proyecto, considerándolo una enorme inversión extranjera que impulsaría el desarrollo de Johor y crearía empleos. La construcción comenzó en el 2014 con la recuperación de tierras al mar. Las dragas trabajaron sin descanso extrayendo arena del lecho marino para construir las islas artificiales. La magnitud de la recuperación de tierras fue enorme. Para crear 14 kilómetros cuadrados de terreno nuevo se requirió el movimiento de millones de metros cúbicos de arena y roca. En 2016, la primera isla estaba terminada y comenzó la construcción de las torres residenciales. Country Garden construyó rápidamente. En 2 años, decenas de rascacielos se construían simultáneamente. Los primeros edificios terminados se inauguraron en el 2016 y Country Garden afirmó haber tenido un gran éxito de ventas entre compradores chinos. La empresa informó haber vendido miles de unidades y generado miles de millones en ingresos. Los visitantes de Forest City se topaban con una enorme obra en construcción, con grúas por doquier y torres que se alzaban sobre las islas. Pero las primeras grietas surgieron incluso a medida que la construcción se aceleraba. El gobierno malasio comenzó a cuestionar el proyecto, ya que los residentes locales se quejaban de que Forest City beneficiaba principalmente a los compradores chinos, sin aportar prácticamente nada a los malasios. En 2018, el nuevo gobierno de Malasia impuso restricciones a la propiedad extranjera y canceló los programas de visados que habían atraído a los compradores chinos. El mensaje era claro: Malasia no quería convertirse en una colonia inmobiliaria para inversores chinos. Los compradores chinos que habían adquirido apartamentos empezaron a dudar. Forest City se promocionaba como un lugar cercano a Singapur, pero la realidad era más compleja. Para llegar a Singapur era necesario cruzar una frontera internacional con controles de inmigración y atascos. No era fácil desplazarse a Singapur desde Forest City, ya que el cruce era demasiado largo. El mayor problema era que Forest City carecía de una economía propia. El complejo era puramente residencial, con algunos comercios y locales de hostelería. No había empleos más allá de la construcción y la administración de propiedades. En realidad, nadie necesitaba vivir en Forest City a menos que trabajara en la cercana Johor, y Johor no tenía suficiente empleo para justificar la vivienda de 700.000 personas. Todo el concepto dependía de que la gente eligiera vivir allí, por estilo de vida o como inversión, no por necesidad. Los compradores chinos de propiedades empezaron a incumplir sus pagos a medida que el mercado inmobiliario chino se debilitaba y los controles de capital dificultaban la transferencia de dinero al extranjero. Country Garden había vendido apartamentos cuyos compradores no pudieron o no quisieron completar el pago. Mientras tanto, los apartamentos terminados permanecían vacíos porque los compradores que sí completaban la compra a menudo no llegaban a mudarse. Habían comprado como inversión, no como vivienda para habitar. Para 2019, el fracaso de Forest City se hacía evidente. La empresa afirmaba tener 15.000 residentes, pero observadores independientes estimaban una ocupación real de apenas 5.000. Las torres terminadas estaban prácticamente a oscuras por la noche. Los locales comerciales casi no tenían inquilinos. Los hoteles tenían pocos
pocos huéspedes. Pasear por Forest City resultaba surrealista. Torres de apartamentos flamantes, infraestructura impecable, hermosos jardines y casi ninguna gente. Country Garden siguió construyendo porque detenerse significaría admitir el fracaso y perder miles de millones de dólares en inversión. Se levantaron más torres, incluso mientras las anteriores permanecían vacías. La empresa continuó promocionando el proyecto entre los compradores chinos a pesar del desplome de las ventas. El número de trabajadores de la construcción superaba con creces al de los residentes. La pandemia del COVID devastó el escaso impulso que aún quedaba. Las restricciones de viaje impidieron que los compradores chinos visitaran el proyecto. La economía de Malasia se debilitó, dificultando aún más las ventas locales. Country Garden se topó con graves problemas financieros en China tras el estallido de la burbuja inmobiliaria del país. Para el 2023, Country Garden estaba prácticamente en bancarrota, con un impago de miles de millones en bonos y sin poder financiar los proyectos en curso. En 2025, Forest City se erigía como una de las ciudades fantasmas más grandes del mundo. 4 islas artificiales cubiertas de rascacielos con menos del 10% de ocupación. Las viviendas vacías se degradan lentamente sin climatización en el clima tropical húmedo de Malasia. Los ambiciosos elementos de diseño sostenible, como los jardines verticales, estos requieren un mantenimiento que no se realiza en edificios vacíos, por lo que la vegetación se está muriendo o está siendo eliminada. Las imágenes de Forest City grabadas con drones son sobrecogedoras, isla tras isla de rascacielos que se extienden hasta el horizonte, luces visibles en quizás una de cada 20 ventanas. Calles sin tráfico, parques desiertos, esto parece una ciudad evacuada en lugar de una ciudad que nunca estuvo habitada. La quiebra de Country Garden significa que las fases restantes de Forest City no se construirán. Las zonas sin desarrollar de las islas artificiales permanecen como terrenos ganados al mar, listos para una construcción que nunca se llevará a cabo. La empresa habla de encontrar compradores o socios para hacerse cargo del proyecto, pero nadie lo quiere. El resultado es la ciudad fantasma más nueva y más grande del mundo. Miles de apartamentos vacíos en cientos de torres vacías sobre islas artificiales que no deberían existir, esperando a residentes que probablemente nunca llegarán. ¿Cuáles de estos megaproyectos abandonados aún podrían tener éxito? ¿Te gustaría visitar algunos de estos destinos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, mira nuestro video sobre las historias de éxito más grandes de China, donde hemos recopilado la lista de los megaproyectos más grandes de China. Y no olvides suscribirte y seguir a Zipnum para más contenido.